En esta oportunidad me voy a referir al tema de la responsabilidad civil consecuente de la comisión de un delito. Debo de señalar de que de conformidad con el artículo 1839 del Código Civil, este establece de que una obligación civil es toda aquella que puede ser exigible. Pero más claro aún el artículo 1831 del Código Civil, que establece y dice que las obligaciones nacen de la ley o que también nacen de un hecho que puede ser lícito o de un hecho que también puede ser ilícito. En este caso voy a referirme a la última parte de esta clasificación o vertiente de donde nacen las obligaciones, y es a la situación de la responsabilidad civil que nace de la comisión o de la declaratoria de responsabilidad de la comisión de un hecho calificado en el Código Penal como delito o falta. El artículo 81 del Código Procesal Penal establece la facultad que tienen las partes, en este caso las víctimas de un hecho delictivo o falta, para proceder en esa misma sede, o sea, ante la competencia del mismo juez de juicio que conoció del proceso penal, que conozca y resuelva lo pertinente a la exigencia y cumplimiento de la responsabilidad civil. ¿Cuáles son los requisitos que exige el artículo del 81 en adelante, 82, 83, 84 al 85 del Código Procesal Penal, para que pueda ejercerse en la sede penal la exigencia del cumplimiento de la obligación civil o de la responsabilidad civil? Bueno, la primera gran exigencia es de que la sentencia condenatoria o la que declara no culpable al acusado por la aplicación de una eximente de responsabilidad penal que no lleva como consecuencia la eximente de la responsabilidad civil, porque hay algunas que sí lo llevan, o la sentencia que declara la no culpabilidad del acusado o el sobreseimiento del acusado producto de haber hecho uso del principio de oportunidad, el cual implica a su vez de que debe de resarcirse o repararse el daño causado, o una sentencia condenatoria debe de encontrarse firme. O sea, el primer requisito es que esa sentencia, las cuales ya he explicado, se encuentre firme. La segunda es de que la solicitud sea planteada directamente por la víctima, que puede ser una persona natural o que puede ser el Estado a través de la Procuraduría General de la República, y que en el caso de que sea la víctima una persona natural lo puede hacer de manera directa o a través de un apoderado general judicial o especial para ejercer o solicitar el cumplimiento de la obligación civil en la sede penal. Otro requisito esencial, aparte de los requisitos generales, como es el nombre, el señalamiento del tribunal, las generales de ley, la identificación de la otra parte, la identificación de la sentencia en la que se sustenta o nace la obligación civil que se está solicitando la reparación, debe de señalarse con claridad qué es lo que se pide, o sea, cuál es la pretensión. Esa pretensión puede consistir en una restitución de un bien o la restitución de un derecho, obviamente de naturaleza civil. Puede consistir en la pretensión en solicitar la reparación del daño, o puede consistir la solicitud o pretensión de la parte afectada o de la víctima en una indemnización por perjuicio. No es igual hablar de reparación de daño, de restitución y de indemnización por perjuicio. La indemnización por perjuicio es todo aquello que ha dejado de percibir producto de la comisión del hecho delictivo o del daño causado. De modo que puede pedirse la reparación del daño y también indemnización por perjuicios causados. O sea, me repones el vehículo que te me robaste, la persona que es declarada culpable o que lo incendió y hay pérdida total, me repones el vehículo y además me pagas el resto de tiempo o dinero que he dejado de percibir porque resulta que el vehículo se dedicaba al transporte de pasajeros, por ejemplo. Entonces ahí hay dos cosas, la restitución del bien o la
reparación del daño y además la solicitud de indemnización por perjuicio, que es lo que he dejado de percibir a consecuencia de las dos otras situaciones señaladas. Bueno, es importante señalar de que en la sede penal el procedimiento es más escueto, es más fácil, es más sencillo, es más breve, porque se establecen plazos más cortos y requisitos menos, digamos, más flexibles que en la sede civil ordinaria, que en este caso sería la que procede, o sumaria según la naturaleza y el monto de que se esté pidiendo según el caso particular. Es un tema bien especial ya en el ámbito de naturaleza procesal civil, pero en el campo de la sede penal, inicialmente ante la solicitud el juez tiene un plazo no estimado, el cual puede considerarse 48 horas para admitirlo, pero en todo caso de que se admita denegando la admisibilidad de la solicitud, concede un plazo de 5 días a la parte solicitante, en este caso a la víctima o al representante de la víctima, cualquiera de los casos en que se establece, para que haga las correcciones debidas. Una vez de que se corrigen esas omisiones que el juez pudiese haber encontrado, señala un plazo de 10 días para la celebración de una audiencia que tiene con carácter probatorio, en la que se va a solicitar al requirente, en este caso a la víctima o su representante de la víctima, que demuestre primeramente sus pretensiones, o sea, cuál es el monto, hablando de cantidad de dinero, hablando de reparación de daños, igualmente el señalamiento de cuáles son los daños, o de restitución, igualmente señalando el dominio que tenía sobre el bien o el derecho que está pidiendo que le sea restituido. En el caso de la indemnización por los perjuicios, demostrar en qué consisten o cuáles son los perjuicios y, sobre todo y de manera esencial, el vínculo que existe entre lo que estoy pretendiendo como consecuencia del acto delictivo que fue declarado culpable o que, a pesar de una atenuante de responsabilidad, no deja o no desvincula la obligación civil que se reclama. Establece el Código Procesal Penal en el artículo 84 y 85 de que existe un plazo de 1 año durante el cual debe de ejercerse la acción la acción civil en sede penal. O sea que hay una prescripción, no una prescripción del derecho a solicitar la restitución, a solicitar la reparación del daño o la indemnización por perjuicio, sino es la prescripción del derecho a hacer uso de la vía penal, o más bien de la acción civil en sede penal. O sea, para hacer uso de esa vía penal, prescribe en 1 año. El derecho de solicitar esas indemnizaciones o esas pretensiones en la vía civil se aplica a lo que establece el Código Civil, la prescripción, en este caso la prescripción ordinaria de 10 años. Es esencial de que todo abogado de la víctima, en este caso los abogados particulares, manejen, conozcan de que como consecuencia de un acto delictivo nacen obligaciones civiles y que parte de garantizar los derechos constitucionales de una víctima es precisamente solicitar en todos los casos la reparación del daño, la restitución de un bien o la indemnización de los perjuicios causados. Solo y únicamente actuando de esa manera es que puede considerarse de que la víctima efectivamente ha encontrado en el sistema de administración de justicia la aplicación y el respeto a una garantía constitucional, como es efectivamente hacer uso o haber conseguido que la justicia obre en su favor. O sea, eso es la restitución de un derecho que tiene la víctima, es la administración de la justicia tutelar de la víctima y por consecuentemente es una obligación que tiene todo asesor jurídico. En este caso la Fiscalía no tiene la facultad de hacerlo porque sus obligaciones son meramente penales, pero sí, toda víctima tiene derecho de nombrar un asesor legal o un abogado particular para que le guíe, una vez de que finaliza un proceso penal, cuáles son las secuelas o cuáles son las consecuencias y derechos que nacen de la declaratoria de víctima
que a través de una sentencia penal se le atribuye efectivamente a la víctima de todo delito. Gracias.